Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Un pacto con el diablo también es coloquialmente llamado Pacto Fáustico, y es Fausto probablemente el más famoso de todos aquellos insensatos que se han atrevido a vender su alma al mismo diablo. La historia es muy popular. Aunque fue en Alemania, esta leyenda ha recorrido popularmente todo el mundo. Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Un Pacto. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida por Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina. Créanme que cuando les hablo de un pacto, es una historia que los va a estremecer. Los invito a que la escuchen toda y que me dejen en sus comentarios lo que ustedes creen, si creen que es posible hacer un pacto o si creen que esto les va a dar dinero, fama, fortuna, o algunas personas quieren la juventud eterna. Muy buenas noches a todos. Esta es mi historia y quiero que sea anónima, por favor. Yo me dedicaba a hacer brujería hace algunos años y dejé de hacerlo por varias cuestiones, aunque uno gana buen dinero en eso. Pero luego me comencé a sentir extraño. Me fui a ver a un maestro, que era mi maestro brujo, allá en Michoacán. Al principio ese maestro era muy amable y a mí me enseñaba cosas muy interesantes. Ahí con él aprendí a ser curandero, aunque la verdad muchas veces la gente logra curarse por sí sola con el simple hecho de tener fe. Y nosotros, los que nos llamamos brujos o curanderos, a veces lo único que hacemos es decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer y ellos con su propia energía y con su propia fe logran curarse. Una noche, estando acostado en el cuarto donde estaba descansando, ese cuarto, cabe mencionar que era de otate, tenía esa lámina en el techo. No tenía luz, solo tenía algunas velas de parafina para aluzarme. Y escuché un chistido. Chit, chit. Y en ese momento me tocaron la puerta. Era ese hombre, el mismo maestro. Me había despertado. Lo vi muy asustado y espantado y con una voz desesperada me dijo que lo siguiera. Cuando él llegó, llevaba una antorcha en la mano y nos fuimos caminando rumbo al monte hasta llegar a un lugar plano. Allí en ese lugar se comenzó a quitar la camisa. Los brazos y su espalda estaban muy arañados y en ese momento comenzó a gritar que necesitaba a Dios. Yo me acerqué para ayudarlo en lo que yo podía, pero el maestro estaba muy caliente de su cuerpo. Al momento de yo tocarlo, él gritaba que le estaba quemando, y de verdad que yo sentía su cuerpo muy caliente. De repente, le vi el rostro. Tenía completamente desfigurada su cara. Pero no solo eso, también le salían como hilos de saliva por la nariz y por la boca, y esos hilos tenían gusanos negros y grandes. Sus ojos estaban completamente blancos y llenos de venas rojas. La antorcha en ese momento ya estaba tirada en el suelo, cuando de repente el Señor gritó: ¡Dios! Y en ese momento la antorcha hizo una llamarada enorme. Yo solamente me hice para atrás y me escondí detrás de un árbol. El maestro solamente me gritó que no corriera, que eso no me iba a servir de nada, que él sabía dónde estaba.
Después de eso, comenzó a arrastrarse en el suelo, jalando su cuerpo con sus brazos, mientras se reía y se burlaba de mí. «Tú eres el siguiente». Eso me gritaba. Y de verdad que yo, en ese momento, lo único que hice fue salir corriendo rumbo a mi casa. Pero cuando llegué, ahí estaba sentado ese señor, en la tierra, adentro del cuarto, y oliendo mi ropa. Estaba oliendo mis camisas como si fuera un perro. Al verlo, me di media vuelta y corrí rumbo al rancho. En ese momento era de noche y todo estaba apagado. De la desesperación, le tuve que decir a un señor que estaba fuera de su casa que me ayudara, porque un curandero, que era brujo, estaba con el demonio adentro. En ese momento él me ayudó y me dijo que iba a salir para darle unos balazos con la escopeta, para ahuyentarlo. Esa madrugada me subí a su camioneta y el señor me llevó al pueblo más cercano para poder esperar la camioneta del pasaje y regresarme yo a mi casa. Cuando íbamos de camino al pueblo, el señor comenzó a decirme que qué es lo que yo andaba haciendo con ese brujo, que ese señor tenía un pacto oscuro con el diablo y que todas las personas que lo conocían en esa región, tan solo de verlo, mejor se cruzaban a la otra banqueta o a la acera de enfrente, como ustedes le llamen. Los animales, incluso, él los mandaba al cielo con solo la mirada. Eso quiere decir que era capaz de mover alguna vaca o algún perro con solamente voltearlo a ver. Yo a ese señor jamás le dije que era su alumno, ni nada por el estilo, y que yo había ido ahí solamente para aprender a curar y nada más. Llegamos a la terminal de camiones o de camionetas. La esperamos. Luego de eso, llegó el señor y me dijo que había cosas que, aunque uno corra o se escape, lo pueden perseguir a uno hasta la eternidad. El viaje fue el viaje más largo que yo he hecho en mi vida, y no por la distancia. Se me hizo eterno poder llegar a casa. Pero apenas comenzaba todo lo que yo iba a sufrir y todo lo que yo iba a pasar, porque llegando, noté que tenía unas manos en el pecho, como si fueran moretones, marcadas. Y de esas manos, o de esos moretes, me salía sangre, igual de la nariz. En ese momento me metí al baño, hice oración, me acosté con un Cristo de plástico que yo tenía recostado en mi pecho. Por la mañana, en la almohada yo sentí un aroma desagradable, apestaba como a quemado. Cuando me levanté, en esa almohada estaba derretido el Cristo. Era una mancha negra, tan solo como de plástico quemado. Pero eso no es lo más extraño. Nada, absolutamente nada estaba quemado, ni el colchón, ni las sábanas, tampoco la almohada. Solamente ese plástico con el que estaba hecho ese Cristo. No sé cómo se incendió todo, pero eso tan solo era el comienzo. Días después, escuchaba gritos. Me pedían ayuda unas voces que no sé de dónde vendrían. Y comenzaron a sucederme cosas muy extrañas. La gente, quiero decir con la gente mis pacientes, mis clientes, comenzaron a ir a la casa para que yo les leyera las cartas, y otros para que yo les hiciera amarres de amor. Y yo les decía que ya no hacía ese tipo de trabajos oscuros. Pero de verdad, eran muchas las personas que iban conmigo a pedirme eso y se iban molestos, porque yo ya no lo quería hacer. Una noche, soñé que andaba en el agua caminando y que era de noche. Yo me sentía muy liviano y me sorprendió que estaba caminando en el agua, y luego me veía en un manantial. Vi que estaba manoteando un niño. Rápidamente yo quise ayudarlo, por Dios. Que después de eso, sentí como unas garras, con dedos puntiagudos, jalaron a ese niño al abismo. Desperté rápidamente. Esa mañana fue una señora para decirme
que si la podía curar de espanto, y era la primer mujer que hacía eso. Así que lo poco que yo aprendí sobre curar, lo iba a poner en práctica con ella. Esa señora iba con un niño. Ya sabrán lo que pudo haber pasado. Se fue la señora porque era una señora conocida. Horas más tarde, me enteré de que su hijo había ido al arroyo del rancho y que se había ahogado ahí. Ese fue el primero de muchos sueños que se hicieron realidad en mi entorno. Si soñaba con una señora en la carretera, al otro día iba una señora y alguna de ellas sufría un accidente. Si soñaba con algún joven de una escuela, horas más tarde yo me enteraba de que había jóvenes que se habían ido al monte a tomar y terminaba alguno de una mala manera. Todo lo que yo soñaba, absolutamente todo, se iba haciendo realidad. Pero en mis sueños siempre estaban esas manos con esos dedos puntiagudos, hasta que soñé que yo estaba en mi casa y que ponía una riata en la viga y que intentaba ahorcarme. Una riata, para los que no saben, es una soga. Desperté agitado y cuando abrí los ojos estaba ese señor, mi maestro, del otro lado de mi ventana viéndome. Pero él ya no era. Ahora era una persona parecida a él, pero con muchas sombras. Todos, absolutamente, todos esos seres sombra tenían como brazos detrás de él. A la fecha, no puedo descansar. Ese demonio o ese maestro, no sé lo que se haya convertido, me sigue a todas partes. Siguen pasándome sueños. Y aunque yo ya no me quiero dedicar a eso, solo quiero mi salvación. Y no dejo de repetir unas palabras que no voy a pronunciar en este momento. Me arrepiento de todo. Yo, el día de hoy, me declaro como hijo de Dios y espero mi perdón, porque hice muchas cosas malas. Algunas veces, las personas actuamos como si no hubiera un final, como si no hubiera un más allá. Y en realidad yo creo que el bien y el mal existen. Déjenme en sus comentarios lo que ustedes creen acerca de esta historia y compartan esta historia con sus amigos. Las palabras que no puedo repetir o que no puedo mencionar se me prohibieron por parte de esta persona que mandó esta historia. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejarnos sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.